El sol de la mañana se filtraba con una cruel inocencia por los ventanales de la suite nupcial, bañando el delicado encaje del vestido de novia que colgaba majestuoso, inmaculado, en el centro de la habitación. Ana, con el corazón palpitando de emoción, apenas podía contener la sonrisa que se dibujaba en sus labios. En 2 semanas, se uniría en matrimonio con Marcos, su prometido, el hombre que la había convencido de la existencia del amor verdadero. Él era todo lo que ella había soñado, apuesto, inteligente, un exitoso arquitecto cuya mirada profunda la hacía sentir la única mujer en el universo. Los preparativos estaban en pleno apogeo, la mansión Vargas, propiedad de su familia, bullía con el ir y venir de decoradores y floristas, un torbellino de alegría que parecía inquebrantable. Ana vivía en una burbuja de felicidad, ignorante de las sombras que comenzaban a tejerse a su alrededor, invisibles para sus ojos cegados por el amor. Su padre, el imponente Armando Vargas, un magnate de las finanzas con una reputación intachable y una disciplina férrea, era el pilar de su vida. Siempre la había guiado con mano firme, inculcándole valores de honor y rectitud. La aprobación de su padre hacia Marcos había sellado la felicidad de Ana, haciéndola sentir que su elección era perfecta, bendecida por el hombre más importante de su vida. La relación entre Marcos y su futuro suegro parecía idílica, compartían largas conversaciones de negocios, partidas de golf y un respeto mutuo que Ana encontraba admirable. Sin embargo, en las últimas semanas, una extraña corriente subterránea había comenzado a manifestarse. Pequeños gestos, miradas fugaces, susurros que cesaban abruptamente cuando ella entraba en una habitación. Ana lo atribuía a los nervios prenupciales, a la presión del evento. ¡Qué equivocada estaba! La verdad era mucho más retorcida, más oscura de lo que su mente inocente podía concebir. Fue una tarde lluviosa de martes cuando la primera grieta apareció en su idílico mundo. Marcos, supuestamente en una reunión de última hora, no contestaba su teléfono. Preocupada, Ana decidió ir a la oficina de su padre para buscar consuelo, sabiendo que él siempre tenía una palabra de calma. Al llegar al imponente edificio corporativo, se dirigió directamente al piso ejecutivo. La puerta de la oficina de su padre estaba entreabierta. Se acercó con intención de tocar, pero se detuvo en seco al escuchar voces, no de una reunión de negocios, sino tonos íntimos, casi susurros. El corazón de Ana dio un vuelco. ¿Quién podría estar allí con su padre a esas horas, con tanta familiaridad? Con el pulso acelerado, Ana se atrevió a echar un vistazo por la rendija de la puerta. Lo que vio la paralizó. Su padre estaba de pie, de espaldas a ella, pero la figura frente a él, inclinada sobre el escritorio en una postura que no dejaba lugar a dudas, era Marcos. El aire se le escapó de los pulmones. La escena que presenció, aunque breve y furtiva, se grabó a fuego en la retina de Ana. Marcos, su prometido, su futuro esposo, en una intimidad aberrante con su propio padre. La sangre se le heló en las venas. Un silencio opresivo ahogó el grito que se atascó en su garganta, sofocado por el nudo de pánico. Sus manos temblaban incontrolablemente, aferrándose al marco de la puerta como si su vida dependiera de ello. La cabeza le dio vueltas, el suelo bajo sus pies parecía tambalearse. ¿Era una pesadilla? ¿Estaba delirando? Intentó convencerse de que era un malentendido, una ilusión óptica, pero la imagen se repetía en su mente con una nitidez brutal. El brillo en los ojos de Marcos, la familiaridad del gesto de su padre. No había duda. El dolor fue una bofetada helada, una puñalada directa al corazón. No solo la traición de su prometido, sino la de su padre, el hombre que la había protegido, guiado, amado. El mundo de Ana, construido sobre cimientos de confianza y amor, se derrumbó en un instante, reducido a escombros por la verdad más abominable. Salió de la oficina tan sigilosamente como había llegado, su mente un torbellino de incredulidad y una furia fría que comenzaba a gestarse en lo más profundo de su ser. Corrió por los pasillos, las lágrimas brotando de sus ojos, un torrente silencioso de lágrimas que se deslizaron por sus mejillas que apenas podía contener. El ascensor se sentía como una caja de cristal que la asfixiaba. Al salir a la calle, la lluvia la empapó, pero el frío de las gotas no se comparaba con el hielo que se había formado en su alma. La vida de Ana, tal como la conocía, había terminado, y en su lugar, nacía una oscuridad que lo consumiría todo. Ana corrió sin rumbo por las concurridas calles de la ciudad, la lluvia fría y persistente empapando su vestido y mezclándose con las lágrimas amargas que surcaban su rostro.
El mundo exterior, antes vibrante y lleno de promesas, se había convertido en un Blair indiferente, un telón de fondo para el cataclismo que acababa de estallar en su interior. La imagen de Marcos, su prometido, en una intimidad aberrante con su propio padre, Armando, se reproducía en su mente con una nitidez torturante, cada detalle grabado a fuego en su retina. La náusea le revolvía el estómago, un asco profundo que iba más allá de lo físico. No era solo la infidelidad, era la perversión, la traición a los lazos más sagrados, la burla a la confianza de una hija. ¿Cómo podía el hombre que la había jurado amar hasta la eternidad cometer una vileza tan repugnante? Y su padre, el pilar de su vida, su héroe, el que le había enseñado sobre el honor y la rectitud. La verdad era un monstruo que la devoraba viva. Se refugió en un pequeño café escondido en una callejuela, un lugar lúgubre donde el vapor del café y el murmullo de las conversaciones ajenas creaban un velo protector. Sentada en una esquina, con las manos temblorosas aferradas a una taza de té que no podía beber, Ana revivía la escena una y otra vez. Los gestos, las miradas, la intimidad que había presenciado, todo encajaba ahora con dolorosa precisión. Las veces que Marcos y su padre se quedaban a solas con la excusa de negocios urgentes, las llamadas silenciosas, las sonrisas enigmáticas que antes le parecían de complicidad amistosa y ahora se revelaban como una burla cruel. La realidad la golpeaba como una serie de puñetazos, cada golpe dejándola más sin aliento. Una tarde soleada en el jardín de la mansión, con su madre, que solía tejer en silencio bajo la sombra de un rosal, asaltó la mente de Ana, tan potente que casi le hizo volcar la taza. «Tu padre», había dicho su madre con una extraña melancolía en su voz, mientras el hilo de seda se deslizaba entre sus dedos, «siempre ha tenido sus cargas. No todos los amores son lo que parecen, hija. Algunas almas buscan refugio en la oscuridad». En ese momento, Ana no había entendido, creyendo que su madre se refería a las complicadas finanzas de su padre. Ahora, las palabras resonaban con una nueva y escalofriante verdad. La visión se desvaneció, dejando a Ana con una herida abierta, el corazón sangrando no solo por la traición, sino por la demolición de su héroe, la figura paterna que había idealizado toda su vida. La furia, una oleada de lava hirviente, comenzó a reemplazar el shock. ¿Cómo se habían atrevido? ¿Con qué descaro habían orquestado semejante farsa bajo sus narices, en su propia casa? La idea de la boda, de su día más feliz, se convirtió en una burla macabra. El vestido de novia, el altar, los invitados, todo era un escenario para una farsa repugnante. Ana sintió un impulso irrefrenable de golpear la mesa del café, sus puños temblorosos apretados bajo la mesa, de liberar la bestia de dolor y rabia que se agitaba en su interior, pero se contuvo, su mente ya maquinando, buscando la forma más efectiva de devolver cada gota de veneno que le habían inyectado. Su corazón, antes un nido de amor, se había convertido en un bloque de hielo, tallado por el dolor y la sed de retribución. Mientras la tarde se convertía en noche, Ana comenzó a armar el rompecabezas. Recordó una conversación reciente entre Marcos y su padre que la había inquietado. Su padre había mencionado con extraña insistencia la necesidad de Marcos de saldar viejas deudas familiares, algo que Ana había atribuido a la típica charla de negocios. Ahora, esa frase resonaba con un significado siniestro. ¿Había algo más allá de la traición personal? Una historia de un fraude financiero masivo perpetrado por su abuelo contra varias familias, incluyendo la de Marcos, décadas atrás, que conectara a Marcos con su padre de una manera aún más oscura. Los Vargas, su propia familia, siempre habían sido reservados sobre su pasado, especialmente sobre las actividades empresariales de su abuelo, conocido por sus métodos implacables. Ana había escuchado murmullos sobre acuerdos turbios y rivalidades intensas que habían dejado a familias en la ruina. ¿Podría la relación entre Marcos y su padre ser parte de una vendetta aún más retorcida? La idea la aterrorizaba y la impulsaba a investigar más a fondo. Ana, con los ojos inyectados en sangre pero una determinación férrea, se levantó del café. La lluvia había cesado, dejando las calles con un brillo oscuro y espejado. Sabía que no podía volver a la mansión de inmediato, no sin un plan. Necesitaba pruebas, necesitaba entender la magnitud de la podredumbre que se había gestado a su alrededor. Pensó en quién podría ayudarla, en quién tendría acceso a los secretos de su padre sin despertar sospechas. De repente, una idea, fría y audaz, se instaló en su mente. Su tía abuela, Elvira, la hermana menor de su abuelo,
una mujer excéntrica y solitaria que vivía en una antigua casa llena de recuerdos y secretos de la familia Vargas. Elvira, que siempre había mirado a Armando con una mezcla de respeto y un velado desprecio, sabría. Ella sería su llave. Con cada paso que daba hacia la casa de Elvira, Ana sentía como su corazón se transformaba, dejando de ser el órgano palpitante de una enamorada para convertirse en un martillo implacable de justicia. Las lágrimas habían cesado, reemplazadas por una resolución gélida. Ya no era la ingenua novia. Ahora era una mujer herida, traicionada, y estaba a punto de desatar una tormenta que arrasaría con las vidas de aquellos que osaron profanar su existencia. El silencio de la noche solo fue roto por el eco de sus pasos resonando en las calles desiertas, un sonido que era un lamento silencioso por su alma herida, por la inocencia perdida y por el infierno que estaba a punto de desatar. La llovizna fina y persistente envolvía la ciudad mientras Ana se abría paso por las calles empedradas, sus pasos resonando en el silencio opresivo de la noche. Cada bocanada de aire frío era un recordatorio del hielo que se había formado en su pecho, un bloque de dolor y furia que amenazaba con consumirla. La imagen de Marcos y su padre, entrelazados en una intimidad que desafiaba toda lógica y moralidad, se había incrustado en su mente como una astilla envenenada, impidiéndole pensar en cualquier otra cosa. Las lágrimas, antes un torrente incontrolable, se habían secado, reemplazadas por una determinación gélida que endurecía su mandíbula. Ya no era la ingenua novia que soñaba con un futuro perfecto, era una mujer herida, despojada de su inocencia y forzada a enfrentar la putrefacción que se ocultaba bajo la superficie pulcra de su propia familia. El camino hacia la casa de su tía abuela Elvira se antojaba interminable, cada metro un paso más profundo en el abismo de secretos. La residencia de Elvira, una joya arquitectónica del siglo pasado, se alzaba majestuosa entre los árboles centenarios, con sus gárgolas esculpidas y sus ventanas oscuras que parecían observar el mundo con una sabiduría ancestral. La fachada, que siempre le había parecido imponente y algo misteriosa, ahora se le figuraba un refugio, un santuario donde los secretos del pasado se guardaban celosamente, a salvo de las miradas indiscretas. Ana sabía que Elvira, la oveja negra de la familia Vargas, la mujer que siempre había desafiado las convenciones y mirado a su hermano, el abuelo de Ana, con una mezcla de afecto y desprecio, era la única que podría desentrañar la telaraña de mentiras. Una tarde de invierno, envuelta en una manta de lana, escuchando los cuentos de su tía abuela Elvira en la biblioteca de la mansión, asaltó la mente de Ana mientras subía los escalones de piedra de la casa de Elvira. Los Vargas, mi niña, le había dicho Elvira con una sonrisa amarga, mientras las llamas danzaban en la chimenea, son como los árboles antiguos. Sus raíces son profundas y se aferran a la tierra con una fuerza inquebrantable. Pero debajo de la superficie, a veces, las raíces se entrelazan de formas extrañas, ocultando oscuros secretos. Y tu padre, Armando, es el heredero de todas esas raíces, buenas y malas. Elvira había añadido, con una mirada enigmática, él es como su abuelo, un lobo vestido de cordero. Su homosexualidad, que él guarda con una ferocidad brutal, es el cimiento de su farsa. En ese momento, Ana lo había tomado como un cuento, una fantasía de su excéntrica tía. Ahora, las palabras de Elvira resonaban en su mente con una clarividencia espeluznante, cada sílaba un martillo golpeando la verdad. La puerta principal, de madera maciza y adornada con detalles de bronce, se abrió antes de que Ana pudiera tocar. Elvira, una mujer esbelta a pesar de su avanzada edad, con el cabello plateado recogido en un moño estricto y unos ojos de un azul penetrante que parecían ver a través del alma, la esperaba en el umbral. No hubo sorpresa en su rostro, solo una comprensión profunda, como si hubiera estado esperando la llegada de Ana desde hacía mucho tiempo. Elvira vestía un elegante camisón de seda oscura y un chal de encaje que le daban un aire etéreo, casi fantasmal. La casa, aunque antigua, desprendía un aroma a incienso y libros viejos, un contraste con el aire sofocante de la mansión Vargas. Sabía que vendrías, querida Ana, dijo Elvira, su voz un susurro grave, cargado de una sabiduría ancestral. La oscuridad siempre busca la luz para revelarse. Entra. Hay mucho de lo que debemos hablar. Y mucho de lo que debes aprender. Sus ojos se posaron en el rostro de Ana, demacrado por las lágrimas y el terror, y un atisbo de pena cruzó la mirada de Elvira, aunque se desvaneció rápidamente, reemplazado por una firmeza inquebrantable. Ana entró, sintiendo que cruzaba un umbral, no solo físico, sino hacia un pasado oculto,
hacia una verdad que cambiaría su vida para siempre. Se sentaron en un salón atiborrado de antigüedades, libros y objetos exóticos, cada pieza con su propia historia. Elvira le sirvió una taza de té de hierbas, el vapor aromático ascendiendo en espirales tranquilizadoras. Pero Ana no buscaba consuelo, buscaba respuestas, la verdad cruda y sin adornos. Con la voz temblorosa, Ana relató lo que había visto, cada palabra un desgarro en su garganta, cada confesión una puñalada en su propio corazón. Elvira escuchó en silencio, sus ojos fijos en el fuego que crepitaba suavemente en la chimenea, sin una sola expresión de sorpresa. Cuando Ana terminó su relato, el silencio se apoderó de la habitación, un silencio pesado, cargado de verdades no dichas. Elvira finalmente rompió el mutismo, su voz baja, casi inaudible. Lo que viste, mi querida, es solo la punta del iceberg. Tu padre, Armando, siempre ha sido un hombre complicado. Y Marcos, tu prometido, es una víctima y un verdugo al mismo tiempo. Su historia está entrelazada con la nuestra de formas que no puedes imaginar. Elvira se levantó y se acercó a un viejo cofre de madera tallada, adornado con inscripciones en un idioma que Ana no reconocía. El cofre, un cofre de ébano con incrustaciones de plata, adornado con un antiguo blasón de los Vargas, fue abierto con una lentitud exasperante. De su interior, Elvira sacó un viejo diario encuadernado en cuero, sus páginas amarillentas y frágiles. Este diario, comenzó Elvira, sus ojos ahora fijos en Ana, pertenecía a mi hermana, tu abuela. Ella fue una mujer muy especial, pero también una prisionera de los secretos de esta familia. En estas páginas, mi niña, encontrarás la verdad. La verdadera historia de Armando, de Marcos, y de la maldición que ha perseguido a los Vargas por generaciones. La depresión severa y el cáncer de útero que la consumieron lentamente fueron el resultado de la angustia y el peso de esos secretos. Y la conexión de Marcos con todo esto es mucho más antigua y profunda de lo que imaginas. Él no es solo su amante. Él es el instrumento de una venganza que lleva décadas gestándose, una deuda que tu padre ha intentado ocultar durante toda su vida. Ana tomó el diario con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las primeras páginas, y la caligrafía elegante y antigua de su abuela se reveló ante ella. La verdad, la horrible verdad, estaba a punto de ser desenterrada. La noche transcurrió con Ana leyendo, el fuego de la chimenea el único testigo de su descenso al abismo. Cada línea, cada palabra, revelaba una nueva capa de la depravación que se había gestado en su propia familia. Lágrimas silenciosas, gruesas y calientes, se deslizaron por sus mejillas hasta empapar las páginas del diario, no ya por la traición personal, sino por la podredumbre ancestral que había contaminado su linaje. La vida que había creído conocer era una farsa, y ahora, con la verdad al alcance de su mano, Ana se preparaba para desatar una tormenta que arrasaría con todo. La noche se consumió en el silencio denso y sofocante del estudio de la tía abuela Elvira, un silencio solo roto por el crujido de las páginas amarillentas del viejo diario de la abuela de Ana. Cada línea de la caligrafía elegante y antigua era una puñalada en el corazón de Ana, una revelación que desmantelaba, ladrillo a ladrillo, la vida que había creído conocer. El café de hierbas, ya frío en la taza a su lado, no lograba disipar la quemazón que sentía en la garganta, ni el nudo que se le había formado en el estómago. Las verdades que el diario desenterraba eran más monstruosas de lo que su mente más retorcida pudo haber imaginado. La abuela de Ana, en sus escritos, relataba la historia de la expropiación fraudulenta de las tierras y el ganado de la familia Mejía por parte de su abuelo Vargas. El ascenso despiadado de los Vargas no se había construido solo con ingenio, sino con la ruina ajena. Contaba cómo, décadas atrás, el abuelo de Ana, impulsado por una ambición sin límites, había orquestado una serie de maniobras financieras fraudulentas que llevaron a la quiebra y la deshonra a varias familias prominentes de la región. Entre ellas, la familia de Marcos, los Mejía, una estirpe humilde pero orgullosa, dedicada a la ganadería. El diario describía cómo el abuelo de Ana había despojado a los Mejía de todas sus tierras y bienes, dejándolos en la más absoluta miseria. La muerte de la matriarca Mejía por una profunda depresión y un cáncer de progresión rápida, causada por el estrés y la humillación de ver a su familia despojada de todo, era el trágico desenlace de esa injusticia. Ana leyó con horror cómo, en su lecho de muerte, la abuela de Marcos, consumida por el dolor, había pronunciado una maldición contra la estirpe de los Vargas, jurando que algún día un descendiente de los Mejía se levantaría para cobrarse la deuda,
para despojar a los Vargas de lo más preciado, no con dinero, sino con el honor y el amor. Que paguen con su propia sangre y con las lágrimas de su propia carne, había sido la última plegaria de la matriarca Mejía. Marcos, el hombre al que Ana amaba, no era solo un prometido infiel, era el heredero de esa venganza, el instrumento de una maldición ancestral que su familia había sembrado décadas atrás. Una pequeña brújula de latón antiguo, que su abuela Vargas siempre llevaba atada a su muñeca, apareció en las páginas, un objeto que simbolizaba la dirección perdida de su familia y el peso de su conciencia por la injusticia cometida. La abuela de Ana, en sus escritos, expresaba un profundo remordimiento por la complicidad silenciosa de su esposo en la ruina de los Mejía. Relataba cómo había intentado advertir a su hijo, Armando, el padre de Ana, sobre el peso de ese pecado familiar, instándolo a buscar la redención. Pero Armando, cegado por la herencia de poder y la ambición, había desestimado las advertencias de su madre. La traición entre Marcos y Armando, lo que Ana había presenciado en la oficina, cobraba ahora un sentido macabro. Armando, el padre de Ana, el magnate intachable, estaba involucrado en la venganza de Marcos. ¿Pero cómo? ¿Era cómplice o una víctima de su propio pasado? La pluma de su abuela, en las páginas finales, dejaba entrever la posibilidad de que Marcos no actuara solo por venganza, sino que, de alguna forma retorcida, hubiera forzado la complicidad de Armando. El diario mencionaba una carta anónima que Armando había recibido hace años, amenazando con revelar su homosexualidad oculta, algo que Marcos había descubierto y utilizado como palanca. ¿Sería un secreto financiero aún más oscuro? ¿O algo de naturaleza personal y vergonzosa que su padre no querría que saliera a la luz? El corazón de Ana latía con una furia fría. No solo había sido traicionada por su prometido y su padre, sino que había sido el peón en un juego de ajedrez ancestral, una marioneta en la mano de una venganza que ni siquiera era suya. Ana cerró el diario, sus manos temblaban con una mezcla de horror y rabia. La habitación, antes un refugio de conocimiento, se había convertido en un claustro de revelaciones dolorosas. Se levantó, sus músculos tensos por la tensión y la falta de sueño. La tía Elvira, que la había dejado sola para que leyera, regresó al estudio. Sus ojos, profundos y sabios, se posaron en el rostro demacrado de Ana, ahora una máscara de comprensión y determinación. «Ahora lo sabes, querida», dijo Elvira, su voz un susurro cargado de resignación. «La maldición de los Mejía ha llegado a tu generación. Tu padre ha intentado ocultar su homosexualidad y la existencia de su hermana secreta toda su vida, pero las deudas de sangre, Ana, siempre se cobran. Y Marcos, él es un alma atormentada, atrapada entre el amor y el rencor. Su acto contigo, con tu padre, es el culmen de una venganza que él creyó justa, pero que solo ha sembrado más destrucción». Ana levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre pero con una chispa de fuego. No había espacio para las lágrimas, solo para la resolución. «¿Pero por qué, tía? ¿Por qué mi padre? ¿Por qué con él?», preguntó Ana, su voz un susurro ronco. «¿Y cómo se atreven a jugar con mi vida de esta manera?». Elvira se acercó, su mano suave sobre el hombro de Ana. «Tu padre tiene sus propios secretos, Ana, su propia debilidad. Marcos lo descubrió. Y lo usó. Esa es la verdadera razón de su complicidad, la llave de su perversión». Un gemido gutural, cargado de desesperación, se escapó de la garganta de Ana, ahogado por la bilis y el nudo en el pecho, un sollozo que no era por la traición en sí, sino por la podredumbre ancestral que había contaminado su linaje. La inocencia había muerto, y en su lugar, nacía una Ana nueva, forjada en el fuego de la traición y con una sed de justicia que eclipsaría incluso la venganza de los Mejía. Sabía lo que tenía que hacer. Y nadie, ni su padre, ni Marcos, ni la maldición, se interpondría en su camino. La penumbra del estudio de la tía abuela Elvira se extendía, envolviendo a Ana en un abrazo opresivo mientras las palabras del diario de su abuela, junto con los susurros de su tía, resonaban en su mente como una melodía fúnebre. La verdad, una bestia grotesca, se había desatado, y ahora Ana se sentía completamente expuesta a su crueldad. El pasado, que ella creía sepultado y olvidado, había resurgido con una fuerza devastadora, entrelazando su vida, la de Marcos y la de su propio padre, Armando, en una red de venganza y traición tan intrincada que escapaba a su comprensión inicial. El aire, denso con el aroma a incienso y papel viejo, se sentía pesado, casi asfixiante,
cargado con el peso de los secretos centenarios de los Vargas. Elvira, con una paciencia que solo la experiencia de décadas podía otorgar, se sentó frente a Ana, sus ojos azules penetrantes fijos en el rostro pálido de su sobrina nieta. Lo que te he contado, Ana, es solo el principio. El diario de tu abuela revela la raíz de la maldición de los Mejía, la familia de Marcos. Pero la forma en que Marcos te ha traicionado, la forma en que ha arrastrado a tu padre a esta perversión, eso tiene una capa más oscura aún. Tu padre, Ana, no es el hombre intachable que siempre creíste. Él tiene sus propias sombras, sus propias debilidades. Y Marcos, mi querida, es un maestro en encontrar esos puntos débiles y explotarlos. Un frío día de invierno, cuando una pequeña Ana, oculta tras la puerta del despacho de su padre, escuchó una discusión velada entre sus padres, con su madre suplicando a Armando que soltara ese peso y no permitiera que ese secreto lo consumiera, asaltó la mente de Ana, una imagen tan clara que la hizo temblar. Armando, con una furia inusual, había golpeado la mesa y le había gritado: «¡Cállate! Nadie debe saberlo. Sería mi ruina, la ruina de todos». Ana, en aquel momento, había asumido que hablaban de algún negocio turbio, de una crisis financiera que su padre quería mantener en secreto. Ahora, las palabras resonaban con un significado mucho más siniestro. ¿Qué secreto era tan poderoso como para doblegar a Armando Vargas, el magnate implacable, y hacerlo cómplice de una traición tan aberrante? La visión se desvaneció, dejando a Ana con un escalofrío de terror. Elvira continuó, su voz un susurro grave que apenas rompía el silencio de la noche. El padre de Marcos, su abuelo, intentó vengarse de los Vargas después de perderlo todo. Pero tu abuelo, con su poder y sus contactos, lo neutralizó, lo silenciaron. Sin embargo, el hijo de Marcos, el padre de Marcos, creció con la historia de la humillación de su familia grabada a fuego en su alma. Y Marcos, él heredó esa sed de justicia, esa necesidad de equilibrar la balanza. Pero él es más astuto que sus antepasados. Él no quería solo la ruina económica. Él quería despojar a los Vargas de su honor, de su legado, de su propia sangre. Y tú, Ana, fuiste el cebo perfecto. Ana sintió una punzada de dolor tan intensa que le hizo cerrar los ojos. Era un objeto, una herramienta en el juego de otra persona. La humillación era insoportable, pero Elvira no había terminado. Marcos, prosiguió la anciana, investigó a tu familia durante años. No solo la historia pública, sino las vidas privadas. Buscó el punto más vulnerable de tu padre. Y lo encontró. Elvira se levantó y se acercó a un viejo retrato cubierto con un paño de terciopelo. Al descorrerlo, reveló la imagen de una mujer joven, de una belleza etérea, con ojos melancólicos y una sonrisa triste. Ana nunca había visto ese retrato. La mujer no era su madre. Ella es Rosalinda, dijo Elvira, su voz cargada de una extraña emoción. La hermana menor de tu padre, la tía que nunca conociste. Murió joven, mucho antes de que nacieras, en un accidente que siempre fue un misterio en la familia. Tu padre la adoraba, pero Rosalinda, ella guardaba un secreto, una enfermedad terminal, un cáncer agresivo, que se mantuvo oculto, un mal que la consumió, pero que no fue la única causa de su muerte. Elvira hizo una pausa dramática, dejando que las palabras se suspendieran en el aire. Ella era diferente, Ana, sensible, artística, y se enamoró perdidamente del hombre equivocado, un artista bohemio, un hombre con el que tu padre jamás habría permitido que se relacionara. Pero su amor era puro, prohibido, y de ese amor nació un hijo secreto, el padre de Marcos. El aliento de Ana se cortó en la garganta. Su padre, Armando, el hombre más recto que conocía, tenía una hermana secreta, y el padre de Marcos era su primo. La infidelidad de Marcos con su padre, Armando, se revelaba como una capa más en esta compleja y perversa red. Marcos no solo era el instrumento de la venganza de los Mejía, era también el hijo de la hermana secreta de Armando, el primo ilegítimo de Ana. La relación entre Marcos y Armando no era solo de amantes, era la manipulación de un pariente que conocía el secreto familiar más oscuro de la familia Vargas, la homosexualidad oculta de Armando y la existencia de su hermana ilegítima, Rosalinda. El rostro de Ana, demacrado por la noche y las revelaciones, se contorsionó en un gemido de asco que se le escapó de la garganta, una mezcla de horror y bilis,
una lágrima silenciosa que se mezclaba con la incredulidad. La verdad era más repugnante de lo que pudo haber imaginado. Marcos descubrió la verdad sobre su ascendencia hace años, continuó Elvira. Supo que Armando, tu padre, no solo había ocultado la existencia de su hermana, sino que había impedido su relación con su padre, el artista. Y cuando el cáncer de Rosalinda la consumió, Armando se aseguró de que el niño, el padre de Marcos, fuera entregado a los Mejía, sus rivales, como una forma de deshacerse de un secreto vergonzoso. Los Mejía lo criaron, pero le inculcaron la historia de su humillación y el secreto de su verdadera ascendencia. Así, Marcos creció con un doble odio, el de los Mejía contra los Vargas, y el de la humillación de su abuela, Rosalinda, por el desprecio de Armando. Ana sintió que su cabeza explotaba. La historia era un laberinto de traiciones y perversiones. Una pequeña caja de música de porcelana, que la abuela Vargas siempre conservaba en su mesita de noche, y que en su interior guardaba un mechón del cabello de Rosalinda, se convirtió en un objeto de horror. Cada vez que lo había visto en manos de su abuela, había pensado que era un recuerdo sentimental. Ahora, era el sello de una mentira, un recordatorio de un secreto familiar que había carcomido a los Vargas desde sus entrañas. Marcos no solo quería tu fortuna, Ana, dijo Elvira, su voz ahora un murmullo escalofriante. Él quería humillar a tu padre de la manera más cruel imaginable. Quería que Armando se revolcara en la misma vergüenza y perversión que él sentía al llevar ese doble linaje. La relación entre ellos, mi querida, es el arma más potente de Marcos. Armando se entregó a esa relación por miedo, por pánico a que su homosexualidad oculta saliera a la luz, por pánico a que el mundo supiera que su perfecta familia Vargas estaba manchada con la sangre ilegítima de los Mejía. Y tú, Ana, fuiste el cordero sacrificial en su altar de venganza. La cabeza de Ana dio vueltas, su cuerpo se sintió débil. La verdad era un monstruo con múltiples cabezas, cada una más repulsiva que la anterior. El aire en el estudio de Elvira se había vuelto denso, casi irrespirable, cargado con el peso de las revelaciones que se habían desatado. Ana, sentada frente al fuego crepitante de la chimenea, sentía que su mente era un campo de batalla. La verdad, desenterrada del viejo diario de su abuela y de los susurros de Elvira, no era solo una traición, sino un laberinto de venganzas, mentiras y secretos familiares que se extendían por generaciones. Su padre, Armando, el hombre inquebrantable, era una víctima de su propio pasado y, a la vez, un cómplice perverso. Y Marcos, su prometido, su supuesto amor, era un instrumento de una maldición ancestral, un verdugo que también había sido víctima de un legado de odio. La mansión Vargas, que antes representaba un refugio de seguridad y opulencia, ahora se le figuraba una tumba de podredumbre moral. Elvira, con sus ojos sabios y penetrantes, observaba a Ana, permitiendo que la magnitud de la verdad se asentara en el alma de su sobrina nieta. No había consuelo en sus palabras, solo una fría y desapasionada exposición de los hechos. La venganza de Marcos, querida Ana, dijo Elvira, su voz un murmullo que se extendía en el silencio, no busca solo la ruina económica de tu padre, ni la humillación pública. Él quiere desmantelar el mito de la familia Vargas desde sus cimientos, corroerlo desde adentro, con la misma crueldad con la que tu abuelo despojó a los Mejía. Y al exponer la debilidad más íntima de Armando, al forzarlo a esta relación aberrante, Marcos ha logrado el golpe más certero. Tu padre está atrapado, Ana, en una red que él mismo tejió con sus mentiras y su orgullo. Una tarde lluviosa, cuando Ana, siendo una niña, escuchó a su padre hablando por teléfono en voz baja en su estudio, con un tono de voz lleno de miedo y súplica, diciendo debemos mantener esto oculto, de lo contrario, todo se vendrá abajo, asaltó la mente de Ana, una imagen que la hizo cerrar los ojos con fuerza, deseando que desapareciera. En aquel momento, Ana había asumido que se trataba de un negocio fallido, de una crisis financiera que su padre, el inquebrantable Armando Vargas, quería ocultar a toda costa. Ahora, resonaban con la angustia de un hombre atrapado en una mentira, una red de extorsión basada en la homosexualidad oculta de Armando, que lo había llevado a ser un esclavo de Marcos. Elvira, como si leyera sus pensamientos, continuó, el verdadero poder que Marcos tiene sobre tu padre no es el dinero, Ana. Es la amenaza de revelar su homosexualidad, la cual ha mantenido oculta con una ferocidad brutal durante toda su vida, incluso de tu propia madre.
El gran Armando Vargas, el macho alfa, el pilar de la familia, viviendo una farsa. Marcos descubrió esto años atrás, y lo ha usado. Lo ha obligado a esta relación para humillarlo, para desmantelar su fachada, para que sienta la misma vergüenza y el mismo despojo que sintió su abuela, la matriarca de los Mejía, cuando tu abuelo la despojó de todo. Tu boda era el clímax de esta humillación, un espectáculo de perversión bajo el disfraz de la felicidad. El aliento de Ana se cortó en la garganta. La revelación golpeó su mente como un martillo de hierro. No era solo infidelidad, era extorsión, manipulación, una perversión calculada que utilizaba la intimidad como arma. Su padre, el hombre que había proyectado una imagen de virilidad inquebrantable, viviendo una mentira durante décadas. La mente de Ana no podía procesar la magnitud de esa traición, de esa doble vida que había destruido a su propia familia desde dentro. Un ahogado gemido de asco se escapó de su garganta, mientras su rostro se contraía en una expresión de repugnancia visceral, una lágrima silenciosa que se mezclaba con la bilis en su boca. Las lágrimas caían por su rostro, no ya de tristeza, sino de una repugnancia profunda por la bajeza de quienes la rodeaban. Y tú, Ana, Elvira susurró, su voz casi inaudible, eras la pieza final de su ajedrez. La hija perfecta, la novia inocente, la que unía los dos linajes. La que, sin saberlo, iba a legitimar la venganza de Marcos, atándolo a tu padre de la forma más perversa imaginable. La boda no era un acto de amor, sino un rito de humillación, un ritual de posesión y destrucción. Marcos quería que el mundo viera cómo el gran Armando Vargas entregaba a su propia hija a su amante secreto, al hijo de su hermana despreciada, todo para preservar una mentira. Ana se levantó, tambaleándose. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, sus rodillas amenazando con ceder. El chantaje de Marcos sobre la homosexualidad de su padre, una verdad que Armando había ocultado por décadas, se revelaba como la clave de todo, el detonante de la locura que había envuelto su vida. La pequeña caja de música de porcelana que simbolizaba la pureza de su familia, ahora le parecía un contenedor de podredumbre, una vasija de mentiras y traiciones que había envenenado a los Vargas por generaciones. La depresión severa y el cáncer que consumieron a su abuela, causados por la angustia de los secretos, ahora tenía un eco doloroso en la propia Ana, sintiendo que un mal innombrable comenzaba a carcomerla desde adentro. ¿Qué voy a hacer, tía?, preguntó Ana, su voz un hilo apenas audible, una súplica desesperada. No puedo casarme con él. No puedo vivir con esta verdad. Elvira se acercó a ella, sus ojos fijos en la mirada perdida de Ana. La venganza de Marcos es fría y calculadora, querida. Pero tú, Ana, eres una Vargas. Y la sangre Vargas, aunque manchada por la ambición, también corre con la fuerza de la astucia y la determinación. No puedes permitir que te destruyan. Tienes que luchar. Pero no con el odio de ellos, sino con tu propia verdad. Las palabras de Elvira resonaron en el aire, una semilla de resistencia en el corazón devastado de Ana. El sol comenzaba a despuntar por la ventana del estudio, pintando el horizonte de un gris pálido. Ana se dio cuenta de que la vida que había planeado había terminado. Pero una nueva vida, una forjada en el dolor y la necesidad de justicia, estaba a punto de comenzar. Y esta vez, no sería una marioneta en el juego de nadie. Su mente, a pesar del shock, empezó a tejer un plan tan audaz y peligroso que la haría enfrentarse a su propio padre y al hombre que había amado. Un escalofrío de furia gélida recorrió su espina dorsal, un presagio de la tormenta que estaba a punto de desatar. La partida estaba a punto de cambiar. El primer rayo de sol se coló por la ventana del estudio de la tía abuela Elvira, encontrando a Ana aún sumida en la lectura del diario de su abuela. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño y las interminables revelaciones, ya no derramaban lágrimas. Ahora ardían con una mezcla de dolor inquebrantable y una furia fría y calculadora. El velo de ignorancia se había descorrido, exponiendo la putrefacción que carcomía a su familia desde las raíces. Su padre, Armando, no era el pilar de honor que siempre creyó, sino un hombre atrapado en una red de engaños, un cómplice de su propia humillación para ocultar su homosexualidad. Y Marcos, su prometido, no era la víctima pasional, sino el ejecutor de una venganza ancestral, un verdugo que jugaba con las vidas por un legado de odio.
La mansión Vargas, que había sido el escenario de su felicidad ilusoria, ahora se le figuraba un nido de serpientes. Elvira, sentada frente a ella con una calma perturbadora, solo la observaba. No había necesidad de palabras, la mirada de Ana lo decía todo. La inocencia había muerto. Y en su lugar, nacía una Ana nueva, forjada en el fuego de la traición y con una sed de justicia que eclipsaría incluso la venganza de los Mejía. Ya no había espacio para el dolor ciego, solo para la estrategia. La boda, el evento que se suponía sería el pináculo de su felicidad, ahora se había transformado en el escenario perfecto para desmantelar la farsa, para exponer las verdades más oscuras ante el mundo. Una noche, oculta tras la puerta del estudio de su padre, Ana escuchó la voz ahogada de su madre suplicándole a Armando que fuera sincero consigo mismo, que dejara de vivir en la sombra. Asaltó la mente de Ana. Armando, visiblemente tenso, había respondido con una furia contenida: no puedo, no entiendes el precio. Sería la ruina. Todo se desmoronaría. Ana, en aquel entonces, había interpretado esas palabras como el estrés de los negocios. Ahora, resonaban con la angustia de un hombre atrapado en una mentira, la homosexualidad oculta de Armando, que lo había llevado a ser un esclavo de Marcos. El plan comenzó a gestarse en la mente de Ana con una precisión escalofriante. No buscaría una confrontación violenta, no aún. Usaría las propias armas de Marcos y su padre, el engaño, la manipulación, la puesta en escena. Los Vargas eran una familia de apariencias, y ella se aseguraría de que esas apariencias se derrumbaran estrepitosamente, llevando consigo a todos los que la habían traicionado. La boda se llevaría a cabo, pero no como un acto de unión, sino como el acto final de una tragedia griega, donde cada revelación sería una estocada letal. Ana tomó el viejo diario de su abuela, el cuaderno de cuero oscuro con el escudo de los Vargas grabado en la portada, que había desvelado la verdad. Lo guardaría, lo protegería. Sería su arma secreta, la prueba irrefutable cuando llegara el momento. La depresión severa y el cáncer de útero que consumieron a su abuela, causada por el peso de los secretos familiares, resonaba ahora en la propia Ana como una advertencia. No permitiría que la misma podredumbre la consumiera. Lucharía, sí, pero con la mente fría y el corazón endurecido. El primer paso era asegurar sus propias espaldas. Ana pasó las siguientes horas, con la ayuda discreta de Elvira, investigando las conexiones ocultas de Marcos y los movimientos financieros recientes de su padre. Elvira, con sus vastos contactos y su conocimiento de los bajos fondos de la alta sociedad, fue una aliada invaluable. Descubrieron que Marcos había estado desviando fondos de una de las empresas fachada de Armando, no para su propio beneficio personal desmedido, sino para reconstruir discretamente parte del patrimonio de los Mejía, sus antepasados. No era solo venganza, era restitución, una forma perversa de equilibrar la balanza. La crueldad de Marcos era más compleja de lo que Ana había imaginado. No solo buscaba humillar a Armando, sino también redimir el honor de su propia familia, incluso si eso significaba destruir la vida de Ana en el proceso. Un día, mientras revisaba antiguos archivos de la oficina de su padre, a los que tenía acceso como futura heredera, Ana encontró algo que la dejó helada. Entre documentos legales y financieros, oculto en un doble fondo de un cajón, había un pequeño álbum de fotografías antiguas. Eran imágenes de su tía Rosalinda, la hermana secreta de su padre, la abuela de Marcos. Pero no eran solo retratos familiares. Había fotos de Rosalinda con un hombre joven, un artista bohemio, en actitudes íntimas. Y luego, una serie de fotos más tardías de Rosalinda, demacrada, con el rostro marcado por la enfermedad y la tristeza, sosteniendo a un bebé. El bebé era idéntico a Marcos. Y en la última foto, Rosalinda yacía en lo que parecía ser una cama de hospital, su rostro una máscara de agonía, con Armando a su lado, sosteniéndole la mano, pero con una expresión de pánico y remordimiento. La foto parecía capturar el momento de la muerte de Rosalinda, no un accidente, sino una lenta agonía causada por el cáncer agresivo que la consumía, agravada por el sufrimiento de haber sido separada de su hijo y su amor. Este álbum de fotos amarillentas, con sus tapas de terciopelo descolorido, era una prueba irrefutable de la verdad que Elvira le había contado. Ana también descubrió, a través de documentos bancarios codificados, que su padre, Armando, había estado realizando pagos secretos a una cuenta en el extranjero durante años, una cuenta a nombre de Marcos. No eran pagos de negocios,
sino una especie de extorsión silenciosa para asegurar el silencio de Marcos sobre la homosexualidad de Armando y la existencia de su hermana y sobrino ilegítimo. Marcos había usado la verdad como un arma, una cadena invisible que ataba a Armando a sus deseos más perversos. El cinismo de todo era asfixiante. La pureza de Ana, su fe en la familia, en el amor, todo se había desintegrado. La siguiente fase del plan de Ana era la más arriesgada. Decidió enfrentarse a Marcos. No con gritos, no con reproches, sino con la misma frialdad y cálculo que él había usado contra ella. Necesitaba que Marcos entendiera que ella sabía la verdad, que su juego había terminado, y que ella estaba dispuesta a contraatacar con una fuerza devastadora. La confrontación se daría en la mansión, en el epicentro de la farsa. Una sola lágrima, silenciosa y amarga, rodó por la mejilla de Ana mientras observaba el vestido de novia colgando en su armario, la noche antes del enfrentamiento. Lágrimas de rabia, de humillación, pero también de una tristeza profunda por la vida que le habían robado. Su corazón era un campo de batalla, pero su mente, ahora, era una fortaleza. Estaba lista. El juego de Marcos había terminado. Ahora, el suyo comenzaría. Y sería un juego donde la única victoria sería la destrucción de la mentira que había carcomido a los Vargas y a los Mejía por generaciones. La cuenta regresiva para la boda, el escenario de su caída y su resurrección, había comenzado. La mañana en que Ana decidió enfrentar a Marcos amaneció con un cielo plomizo, reflejando el ánimo sombrío que la embargaba. No había dormido. Cada fibra de su ser vibraba con una mezcla de nerviosismo y una determinación férrea. Las revelaciones del diario de su abuela, la homosexualidad oculta de su padre, la manipulación de Marcos y la historia de la venganza ancestral de los Mejía, todo se había asentado en su mente como una verdad innegable. Había pasado la noche anterior planeando cada detalle, cada palabra, cada movimiento. La mansión Vargas, que había sido el escenario de su idilio falso, se convertiría hoy en el cuadrilátero donde se libraría la primera batalla de su propia guerra. Se vistió con una elegancia sobria, eligiendo un vestido de seda oscura que acentuaba su palidez y el brillo inquietante de sus ojos. No había rastro de la novia ilusionada. Era una mujer forjada en el dolor, una estratega. Bajó a la sala de estar principal, donde sabía que Marcos solía tomar su café matutino. El aire estaba cargado de una tensión invisible. Marcos, sentado en un sillón de cuero, con el periódico en la mano, levantó la vista al escuchar sus pasos. Su sonrisa, antes encantadora, ahora le pareció una mueca grotesca. «Buenos días, mi amor», dijo Marcos, su voz suave, ajeno al huracán que se avecinaba. «Parece que la lluvia nos dará tregua hoy para la degustación del menú de la boda. ¿Estás lista?» Su tono era relajado, casual, la perfecta personificación de la falsedad. Ana sintió un escalofrío de asco. El descaro de Marcos era tan grande que la ira la consumió por dentro, pero se obligó a mantener la calma, a sonreír con una frialdad que apenas podía sostener. «Perfectamente lista, Marcos», respondió Ana, su voz sorprendentemente firme. «De hecho, antes de la degustación, tengo algo importante que discutir contigo. Algo muy personal, que nos concierne a los dos y a mi padre». La mención de Armando hizo que una tensión sutil apareciera en el rostro de Marcos, un imperceptible endurecimiento de su mandíbula. Ana lo notó. La semilla de la duda estaba sembrada. Una tarde de verano, tomándote con la tía Elvira en el invernadero, escuchó a su tía advertirle: «Marcos es un zorro, Ana. Un estratega. No le muestres todas tus cartas a la vez. Hazlo sufrir con la incertidumbre. Haz que se revuelva en su propia podredumbre. El secreto de tu padre es su punto débil, y a la vez, su escudo. Úsalo con inteligencia». La visión se desvaneció, dejando a Ana con una determinación renovada para seguir el consejo de su tía. Ana caminó lentamente hacia Marcos, sus ojos fijos en los suyos, sin parpadear. Se detuvo a unos pasos de él, sus manos entrelazadas con fuerza detrás de su espalda. «Marcos», comenzó Ana, su voz apenas un susurro, pero cargado de una autoridad inquebrantable, «tú crees que lo sabes todo. Crees que tienes el control. Que mi padre es un cobarde, y yo, una ingenua. Te equivocas». Marcos frunció el ceño, su expresión cambiando de la complacencia a una alerta sutil. «No sé de qué hablas, Ana», dijo, intentando mantener la calma, pero una nota de inquietud se filtró en su voz. «Oh,
Sí que lo sabes, replicó Ana, dando un paso más cerca. Lo sabes muy bien. Sé de dónde vienes, Marcos. Sé el verdadero motivo por el que te acercaste a mi familia. Sé la historia de los Mejía y de la ruina que les causó mi abuelo. Sé de la maldición de tu abuela, la que juró que un Vargas pagaría con su propia sangre y con las lágrimas de su propia carne. La mención de la maldición hizo que la cara de Marcos se descompusiera. Su fachada de calma se resquebrajó. ¿Qué estás diciendo?, balbuceó Marcos, levantándose abruptamente del sillón. Sus ojos, antes seductores, ahora mostraban un pánico incipiente. Estás delirando, Ana. La presión de la boda. Ana soltó una risa fría, sin humor. No estoy delirando, Marcos. Estoy viendo la verdad. Toda la verdad. Sé que eres el hijo de Rosalinda, la hermana secreta de mi padre. Sé que tu padre es mi primo, y que has usado esa verdad y la homosexualidad oculta de mi padre para manipularlo, para extorsionarlo. Las palabras cayeron como rocas en el silencio de la sala. El rostro de Marcos se puso lívido, sus ojos desorbitados. El aire se volvió pesado, irrespirable. En ese momento, Armando Vargas, el padre de Ana, entró en la sala, ajeno a la tormenta que se había desatado. Llevaba su acostumbrado traje impecable y una sonrisa confiada. Buenos días a todos, dijo, pero su voz se apagó al ver la tensión palpable en la habitación. Sus ojos se posaron en Marcos, cuya expresión de terror era evidente, y luego en Ana, cuyo rostro, aunque inexpresivo, emanaba una furia contenida. Un escalofrío le recorrió la espalda. Armando, el gran magnate, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Padre, qué oportuno que llegas», dijo Ana, su voz ahora cargada de un sarcasmo cruel. «Estábamos a punto de tener una conversación muy esclarecedora, Marcos y yo, sobre la verdad sobre nosotros, y sobre ti». Armando palideció. Sus ojos se fijaron en Ana, intentando descifrar el significado de sus palabras. Marcos, con la boca seca, se quedó en silencio, atrapado como un animal en una jaula. Ana se acercó a su padre, su voz apenas un susurro, pero con una intensidad que lo hizo temblar. «Padre», comenzó Ana, «dime, ¿es verdad que has mantenido una relación secreta con Marcos? ¿Es verdad que has vivido una mentira toda tu vida? ¿Es verdad que usaste mi boda como una farsa para ocultar tu propia perversión y el secreto de la existencia de mi tía Rosalinda y su hijo?» La última frase, pronunciada con una frialdad devastadora, golpeó a Armando como un rayo. Su rostro, antes pálido, se tornó ceniciento. Sus ojos, llenos de un pánico abyecto, se posaron en Marcos, un ruego silencioso. Marcos, en un acto desesperado por salvarse, se abalanzó sobre Ana, intentando silenciarla, susurrando: «Ana, por favor, detente. No sabes lo que haces». Pero Ana lo esquivó con agilidad. Un quejido ahogado, lleno de humillación y desesperación, escapó de la garganta de Armando, un sollozo que no era solo por la revelación de su secreto, sino por el dolor de ser expuesto por su propia hija, en presencia del hombre que lo había manipulado. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. La imagen del poderoso Armando Vargas, reducido a un despojo humano, era impactante. Ana, con una frialdad aterradora, se dirigió a ambos. «Esta boda, señores», dijo, su voz resonando en la sala como un eco fúnebre, «no es un acto de amor. Es la consumación de una venganza. La venganza de Marcos por lo que mi familia le hizo a la suya. Y la extorsión de Marcos sobre ti, padre, para que nadie sepa que eres un hipócrita, un hombre que ha vivido una farsa toda su vida». Sus palabras, un torrente de acusaciones, desnudaron la verdad más cruda. El aire se volvió irrespirable. La guerra había comenzado. Y Ana, la ingenua novia, se había transformado en el verdugo. El silencio en la sala de estar de la mansión Vargas era un peso asfixiante, roto solo por la respiración entrecortada de Armando y Marcos, quienes yacían bajo el peso de las verdades desnudadas por Ana. Las palabras de ella, lanzadas como dagas heladas, habían desmantelado la farsa, revelando la podredumbre que se había gestado en el corazón de su familia. Armando, el magnate intachable, estaba reducido a una sombra, su rostro ceniciento, sus ojos fijos en el vacío como si su mundo se hubiera desmoronado en un instante. Marcos, el prometido encantador, temblaba, la máscara de frialdad deshecha por el pánico de verse expuesto.
Ana los observaba a ambos, una figura imponente forjada en el fuego de la traición. Ya no había rastro de la novia ingenua, solo quedaba una mujer con el corazón de hielo y una sed insaciable de justicia. La ira de Ana, contenida por horas, estalló como una ráfaga helada. «Mírense», exclamó, su voz cargada de un desprecio abrumador. Dos hombres poderosos, supuestamente intocables, reducidos a esto. Un padre que sacrificó la felicidad de su hija y la memoria de su propia hermana por miedo a un secreto. Y un prometido que usó el amor como arma, que profanó mi confianza y mi cuerpo, todo por una venganza que ni siquiera era suya, sino un legado de odio familiar. Sus palabras golpearon a Marcos y Armando con la fuerza de un rayo, cada una un eco de sus propias culpas. Armando, con un esfuerzo sobrehumano, intentó levantar la cabeza. Sus ojos, llenos de lágrimas y desesperación, se posaron en Ana. «Hija», balbuceó, su voz un murmullo apenas audible, cargado de un dolor tan profundo que casi sonó sincero. «Por favor, no lo entiendes. Esto es por tu bien, por la familia. Si mi homosexualidad salía a la luz, todo se habría derrumbado. Mi reputación, la de la familia, el imperio Vargas, te lo juro, hija, todo fue por protegerte». Las palabras se ahogaron en un sollozo. Ana soltó una risa amarga y sin humor. «Proteger, proteger, ¿dices? ¿Profanando mi vida, mi cuerpo, mi futuro? ¿Permitiendo que me casara con el hombre que es tu amante secreto y tu sobrino ilegítimo, todo para ocultar tu propia mentira? ¿Por qué no te atreviste a vivir tu verdad, padre? ¿Por qué me condenaste a esta farsa, a esta burla a lo que creía que era el amor?» Su voz se quebró, pero no por debilidad, sino por la furia incontrolable que la consumía. Marcos, arrastrándose, intentó interponerse. «Ana, por favor, escúchame. Esto no es tan simple. Tu padre, él no tuvo elección. Y yo solo quería que sintieran el mismo dolor, la misma humillación que sintieron los míos. Mi abuela, ella murió de pena por lo que tu abuelo hizo. Su lenta agonía por la desposesión y la humillación fue el reflejo de un corazón roto. Este era mi destino, mi venganza». Las palabras de Marcos, cargadas de una desesperación que bordeaba la locura, revelaban la profundidad de su propio tormento, atrapado entre el deber de la venganza y una posible, aunque retorcida, atracción hacia Armando. Una conversación que había escuchado por accidente entre su padre y Marcos una tarde, mientras ellos pensaban que ella dormía la siesta, donde Armando le decía a Marcos: «No es amor, lo sabes. Es necesidad. Es el miedo a la ruina. Pero te aseguro que nadie, ni tú, podrá romper mi fachada». Asaltó la mente de Ana en ese instante. La visión se desvaneció, dejando a Ana con una certeza helada: su padre no era una víctima inocente. Era un cómplice, un hombre que se había entregado a la perversión para preservar su imagen, su estatus, su legado de mentiras. «Silencio», gritó Ana, su voz resonando con una autoridad que los hizo estremecerse. «No hay excusas para su depravación. La venganza, Marcos, ha consumido tu alma, y el miedo ha pudrido la tuya, padre. Pero el juego ha terminado. Ahora es mi turno. Y yo no juego con secretos, ni con apariencias». Ana se acercó a una mesa auxiliar y tomó un pequeño objeto, una figurilla de porcelana de dos palomas entrelazadas, que le había regalado Marcos en su primera cita. Era el símbolo de la inocencia y el amor que él había profanado. Con una frialdad escalofriante, apretó la figurilla en su mano hasta que la porcelana crujió y se hizo añicos, los fragmentos cayendo al suelo como los pedazos de su propio corazón roto. Armando, al ver el objeto destrozado, emitió un grito ahogado de terror y humillación, un sollozo gutural que venía de lo más profundo de su ser. No era el llanto de un hombre que lamentaba sus acciones, sino el de uno que veía su vida, su reputación, su mundo entero, desmoronarse ante sus ojos. El pánico se apoderó de él, una bestia que lo devoraba desde adentro. Se arrastró por el suelo, intentando agarrarse a las piernas de Ana, suplicando: «Hija, por favor, no lo hagas. No expongas esto. Destruirás a la familia. Destruirás todo lo que hemos construido». «La familia ya está destruida», espetó Ana, su voz un látigo. «La destruiste tú, padre, con tus mentiras y tu cobardía. Y tú, Marcos, con tu sed insaciable de venganza. Pero ahora, el mundo lo sabrá. Cada uno de ustedes pagará el precio,
no con secretos ocultos, sino con la humillación pública. La crueldad en su voz era palpable, un arma afilada que cortaba el aire. Marcos, con un último atisbo de la astucia que lo caracterizaba, intentó negociar. Ana, no hagas esto. Piensa en las consecuencias para ti, para tu nombre. La gente no entenderá. Podemos arreglarlo. Podemos irnos. Yo me iré. Pero no expongas a tu padre. Es tu familia. Ana soltó una carcajada amarga. Demasiado tarde, Marcos. Mis manos ya están manchadas con la verdad. Y yo no me escondo. Yo no huyo. Esta noche, en la cena preboda, ante todos nuestros invitados, cada secreto saldrá a la luz. La historia de los Mejía, la verdad sobre tu linaje, la homosexualidad de mi padre, y la farsa de nuestra boda. Todo. El mundo sabrá quiénes son ustedes realmente. Las palabras de Ana golpearon a Armando y Marcos con la fuerza de un tsunami. Sus rostros eran máscaras de terror absoluto. Un temblor incontrolable recorrió el cuerpo de Marcos, mientras sus ojos se llenaban de un horror silencioso y desgarrador, el de un hombre cuya victoria se había convertido en su peor pesadilla. El aire en la sala se volvió aún más denso, el olor a desesperación casi tangible. Ana, de pie sobre ellos, los miró una última vez, sus ojos fríos, vacíos de cualquier rastro de compasión. La batalla estaba lejos de terminar, pero el primer golpe, el más devastador, había sido asestado. La cuenta regresiva para la cena preboda, el escenario de su caída pública, había comenzado. La novia, ahora una justiciera, se había alzado de las cenizas de su propio dolor para consumar la destrucción. La amenaza de Ana había resonado en la mansión Vargas como un trueno en un cielo despejado, dejando a Armando y Marcos paralizados por un terror que superaba cualquier miedo conocido. La ingenua novia se había transformado en una justiciera implacable, y sus palabras, frías y calculadas, no dejaban lugar a dudas. La cena preboda se convertiría en el escenario de su caída pública, la exposición de una red de mentiras y perversiones que los Vargas habían tejido y en la que los Mejía habían sido arrastrados. El rostro de Armando, el magnate poderoso, era ahora una máscara de desesperación y Marcos, el astuto manipulador, temblaba con un pánico visceral. El reloj avanzaba inexorablemente hacia la hora de la verdad, y Ana, con cada minuto que pasaba, consolidaba su plan, saboreando el dulce y amargo sabor de su inminente retribución. Desde la confrontación en la sala, la atmósfera en la mansión se había vuelto irrespirable. Armando se había encerrado en su estudio, sus llamadas frenéticas y su voz ahogada por el pánico. Marcos, por su parte, deambulaba por los pasillos como un fantasma, sus ojos inyectados en sangre, intentando sin éxito comunicarse con Ana, que lo ignoraba sistemáticamente. La tensión era palpable, un aire denso que lo envolvía todo, mientras el personal de la mansión, ajeno a la magnitud de la tragedia, continuaba con los preparativos para la cena, colocando manteles de lino blanco y arreglos florales exóticos, creando un contraste macabro con la tormenta que se gestaba. Una tarde de su niñez, sentada en el palco de un gran teatro, escuchando el discurso de su abuelo en una gala de beneficencia, donde él hablaba pomposamente de la verdad como cimiento de la reputación, asaltó la mente de Ana mientras se preparaba para la noche. Ana, en aquel momento, había admirado su elocuencia. Ahora, las palabras de su abuelo sonaban como una burla cruel, el presagio de la demolición que estaba a punto de llevar a cabo. La hipocresía de su linaje, que había permanecido oculta durante generaciones gracias a la homosexualidad oculta de Armando, sería finalmente expuesta al mundo. Ana se encontró con la tía Elvira en secreto esa tarde. Elvira, con su sabiduría ancestral y su mirada penetrante, la escuchó con atención mientras Ana le detallaba los últimos desarrollos y su plan para la cena. «Es arriesgado, querida», dijo Elvira, «pero necesario. La podredumbre de esta familia debe ser expuesta para que la herida sane. Pero debes ser fuerte. Tu padre y Marcos intentarán lo imposible para detenerte. No te detengas, no flaquees». Elvira le entregó a Ana una medalla de plata antigua con la imagen de Santa Lucía, la patrona de la vista. «Esto perteneció a tu abuela, la madre de tu padre. Contiene un mechón del cabello de Rosalinda, su hermana. Es un recordatorio de la verdad que tu padre ha intentado enterrar. Que te dé fuerza para lo que viene». Ana sintió el peso de la medalla en su mano, una conexión tangible con el dolor de su abuela y de su tía Rosalinda, ambas víctimas del mismo sistema de mentiras y apariencias.
La depresión que consumió lentamente a Rosalinda y el cáncer agresivo que aceleró su fin, se manifestaba ahora como una punzada en el corazón de Ana, una advertencia de lo que el dolor oculto podía hacer a un alma. Mientras los invitados comenzaban a llegar a la mansión, el ambiente se llenaba de risas forzadas y conversaciones superficiales. Ana observaba desde la parte superior de la escalera, sintiendo una extraña calma. Los amigos de la familia, los socios de negocios de su padre, todos ajenos a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Marcos intentó abordarla en el pasillo, su rostro una mezcla de súplica y desesperación. «Ana, por favor», susurró, sus ojos buscando los de ella con una intensidad febril. «Podemos hablar. Esto es una locura. Piensa en el escándalo, en tu reputación, en la de tu familia». Ana lo miró con una frialdad gélida. «La reputación ya está manchada, Marcos. Y la familia, rota. Tú y mi padre se encargaron de eso. Ahora, el mundo lo sabrá». Pasó junto a él sin una palabra más, dejando a Marcos temblando en el pasillo, su piel cubierta de un sudor frío. La cena comenzó con un brindis forzado de Armando, quien, a pesar de sus intentos por mantener la compostura, se veía demacrado y tenso. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la copa, y sus ojos se desviaban constantemente hacia Ana, como si esperara el golpe. Marcos, sentado a su lado, se esforzaba por mostrar una fachada de felicidad, pero sus ojos estaban vacíos, su sonrisa, una mueca. Ana, sentada frente a ellos en la cabecera de la mesa, irradiaba una calma inquietante. Los invitados, sumergidos en sus propias conversaciones, no percibían la corriente eléctrica de tensión que vibraba en el aire. Cuando el postre fue servido, Ana se levantó lentamente de su silla. Todas las conversaciones cesaron. Todas las miradas se posaron en ella. La expectación llenó el aire, un silencio espeso, casi palpable. Marcos y Armando se miraron con terror. Sabían que el momento había llegado. «Queridos amigos y familia», comenzó Ana, su voz clara y serena, resonando en el vasto comedor. «Les agradezco a todos por acompañarnos en esta noche tan especial, la víspera de lo que se suponía sería el día más feliz de mi vida». Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. «Sin embargo, esta noche no es de celebración. Es una noche de revelaciones. De verdades que han permanecido ocultas por demasiado tiempo, verdades que han carcomido a mi familia desde sus cimientos». Un murmullo de confusión recorrió la sala. Las sonrisas nerviosas comenzaron a desvanecerse. Armando intentó interrumpir, su voz un borboteo. «Ana, hija, ¿qué estás diciendo? Por favor, siéntate. Quizás has bebido demasiado». Pero Ana lo interrumpió con una mirada que lo silenció al instante. «No, padre», dijo Ana, su voz ahora cargada de una autoridad inquebrantable. «No he bebido demasiado. He visto la verdad. Y la verdad es un monstruo que ustedes dos han alimentado en secreto. Por generaciones, mi familia, los Vargas, ha construido su imperio sobre la ruina de otros. Y uno de los secretos más oscuros, uno que ha permanecido enterrado bajo una capa de hipocresía, es el de la familia Mejía». Las palabras de Ana golpearon a Marcos con la fuerza de un rayo. Su rostro se puso lívido, sus ojos desorbitados. Algunos de los invitados más veteranos, que recordaban los rumores sobre la caída de los Mejía, intercambiaron miradas de inquietud. Ana continuó, su voz inquebrantable. «Marcos, mi prometido, es un descendiente directo de esa familia. Él es el heredero de una maldición, de una promesa de venganza que se ha gestado por décadas». Las miradas de los invitados se dirigieron hacia Marcos, quien se encogió en su asiento, deseando que la tierra lo tragara. Armando, al ver la reacción de la gente, intentó levantarse, su rostro contorsionado por la furia y el pánico. «Basta, Ana. Estás avergonzándonos. Esto es una locura». Pero Ana no le prestó atención. Levantó la medalla de plata de Santa Lucía que Elvira le había dado. «Y no es la única verdad», continuó Ana, su voz resonando en el silencio sepulcral de la sala. «Mi padre, Armando Vargas, ha vivido toda su vida en la mentira. Ha ocultado un secreto tan grande como su homosexualidad y la existencia de su hermana Rosalinda con su hijo, que lo ha llevado a un pacto aberrante con Marcos. Un secreto que ha destruido la vida de mi tía, Rosalinda, y que ha manchado el honor de esta familia para siempre.
La mención de Rosalinda hizo que un escalofrío recorriera la sala. Los más viejos recordaban la historia de la misteriosa hermana del magnate, cuya muerte había sido un tabú en la familia. Un sollozo desgarrador brotó del pecho de Armando, un quejido gutural de pura humillación y desesperación. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, sus rodillas cedieron, y se desplomó en su silla, su rostro hundido entre sus manos. Era la imagen de un hombre deshecho, su vida entera reducida a cenizas. Mi padre, prosiguió Ana, con una frialdad escalofriante, ha ocultado su homosexualidad durante toda su vida, proyectando una imagen de virilidad y poder. Y Marcos, mi supuesto prometido, descubrió esa verdad. Y la usó. Lo extorsionó, lo obligó a una relación perversa, a cambio de mantener su secreto. La boda era el clímax de esta humillación, un ritual macabro donde mi padre entregaría a su propia hija a su amante secreto, al hijo de su hermana despreciada, todo para preservar una farsa. Las palabras de Ana cayeron como bombas en el comedor. Los invitados, atónitos, se miraron entre sí, sus rostros reflejando una mezcla de shock, asco e incredulidad. Algunos se levantaron de sus sillas, susurros de horror llenaron la sala. Marcos, con el rostro desfigurado por el pánico, se abalanzó sobre Ana, intentando silenciarla, susurrando, «No, cállate, esto es una mentira». Pero Ana lo esquivó, su mirada fulminante. «No es una mentira, Marcos. Y lo sabes. Las pruebas están aquí, en el diario de mi abuela, en los documentos bancarios, en las fotos de mi tía Rosalinda, tu abuela, la hermana que mi padre ocultó y que murió consumida por una rápida progresión de cáncer y la pena del abandono». La conmoción era total. El comedor se sumió en un caos de gritos y exclamaciones. Amigos y socios de la familia se levantaban, algunos con expresiones de repugnancia, otros de absoluto asombro. La reputación de los Vargas, construida con años de apariencias, se desmoronaba en cuestión de segundos. Armando, al escuchar las últimas revelaciones, soltó un grito gutural, una especie de lamento animal que heló la sangre de todos. Se desplomó sobre la mesa, convulsionando, su cuerpo incapaz de soportar la humillación. Marcos, al ver a Armando, sintió un terror aún mayor, su venganza se había vuelto contra él de la forma más cruel. Ana los observó a ambos, su rostro inexpresivo, mientras el caos se apoderaba de la sala. La venganza, fría y calculada, había comenzado. Y el mundo, ahora, conocía la verdadera sombra en el altar. El comedor de la mansión Vargas se había transformado en un infierno de gritos y confusión. Las palabras de Ana, resonando con una crueldad que helaba la sangre, habían detonado una bomba de verdades ocultas, pulverizando la fachada de honor y respeto que los Vargas habían construido durante generaciones. Armando, derrumbado sobre la mesa, convulsionaba silenciosamente, su cuerpo traicionado por el shock y la humillación. Marcos, con el rostro desfigurado por el terror, intentaba vanamente calmar la histeria que se apoderaba de los invitados. La elegante cena preboda se había convertido en un espectáculo grotesco, un testimonio de la bajeza humana. Los invitados, algunos gritando de asco, otros de incredulidad, se levantaron de sus sillas, empujándose para huir del escenario de la infamia. Copas y platos cayeron al suelo con estrépito, aumentando el caos. Los murmullos de horror se transformaron en un coro de exclamaciones indignadas. «Es una locura, no puedo creerlo, qué abominación», resonaban por la sala. El personal de servicio, aterrado, observaba la escena desde las puertas de la cocina, incapaz de intervenir en medio de tal debacle. El exquisito aroma de la cena se mezclaba ahora con el hedor acre del miedo y la desesperación. Ana se mantuvo en pie, inmutable en medio del torbellino, su mirada fría y vacía de cualquier remordimiento. Observaba la destrucción que había provocado con una extraña satisfacción. El plan de venganza, gestado en las profundidades de su dolor, estaba dando sus primeros y devastadores frutos. Las caras de Marcos y Armando, contorsionadas por la angustia, eran un bálsamo para su alma herida. Había sido traicionada, humillada, utilizada como un peón en un juego macabro, y ahora, ellos pagarían el precio. Cada grito de los invitados, cada mirada de asco dirigida a Marcos y a su padre, era una pequeña victoria para ella. Una tarde soleada en el jardín de la mansión, jugando a las escondidas con Marcos, donde le prometió con una sonrisa infantil nunca dejarte ni hacerte llorar, asaltó la mente de Ana en medio del pandemonio.
Su sonrisa, tan sincera en ese entonces, contrastaba dolorosamente con la mueca de terror que ahora deformaba su rostro. Y luego, la imagen de su padre, Armando, enseñándole a cabalgar, diciéndole, siempre de pie, hija, nunca permitas que nadie te doblegue. Ahora, el poderoso Armando Vargas estaba doblegado, humillado en público por su propia hija y sus propios secretos. La visión se desvaneció, dejando a Ana con una sensación de vacuidad, un triunfo teñido de una tristeza insondable. Mientras la gente continuaba saliendo despavorida del comedor, una mujer mayor, amiga íntima de la familia y confidente de Armando, se acercó a Ana, su rostro surcado por el dolor y la decepción. Ana, querida, dijo con la voz quebrada, esto es una barbaridad. Sé que estás herida, pero ¿hasta este punto? ¿Destruir a tu propia familia de esta manera? ¿Exponer a tu padre así? ¿Qué diría tu madre si te viera ahora? Sus palabras, aunque bien intencionadas, solo sirvieron para avivar la llama de la ira de Ana. Mi madre, espetó Ana, su voz baja pero cortante, vivió una vida de mentiras, ignorando la homosexualidad oculta de mi padre, o peor, siéndole cómplice. Y mi tía Rosalinda, ella murió por ese mismo secreto, consumida por la angustia y una rápida progresión de cáncer que la arrastró a la tumba. ¿Cree usted que no tengo motivos? La verdad, señora, aunque duela, es el único camino para limpiar la podredumbre que ha carcomido a esta familia por generaciones. La mujer se retiró, sus ojos llenos de conmoción, incapaz de rebatir la vehemencia de Ana. Marcos, al ver el colapso de Armando, encontró una repentina fuerza. Se arrastró hasta su lado, intentando reanimarlo. Armando, reacciona, por favor. Los pocos invitados que aún quedaban en el comedor se alejaron, dejando a los tres en el centro del escenario de la tragedia. La mansión, antes un símbolo de opulencia, era ahora un monumento a la deshonra. Ana bajó del estrado, sus pasos deliberados y firmes. Se acercó a Marcos y a su padre. Este es el precio, Marcos, dijo, su voz gélida. El precio de tu venganza. Querías humillación, la tienes. Querías destruir el honor de los Vargas, lo has logrado. Pero has destruido también tu propia existencia, y la de Armando. Y tú, padre, se volvió hacia el cuerpo convulso de Armando. Has pagado el precio de tus mentiras, de tu cobardía, de tu hipocresía. La vida en las sombras siempre cobra su deuda. El cuerpo de Armando, al escuchar las palabras de Ana, tuvo un último y violento espasmo. Un hilo de saliva mezclada con sangre brotó de su boca, y sus ojos se abrieron, fijos en Ana, llenos de un horror indescriptible. Fue un instante, un último aliento de vida antes de que su cuerpo se relajara, inerte. El poderoso Armando Vargas, el magnate, el pilar de la familia, había muerto en el suelo del comedor, humillado y expuesto por su propia hija. Una sola lágrima, densa y amarga, rodó por la mejilla de Ana, imperceptiblemente, mientras observaba el cuerpo de su padre, una mezcla de triunfo y una extraña, casi imperceptible, sensación de vacío. La venganza había sido consumada, pero el costo era la vida de su padre, un hombre que, a pesar de sus defectos, era su sangre. Marcos, al ver la quietud en el cuerpo de Armando, soltó un grito gutural, un aullido de puro terror y desesperación. Se abalanzó sobre el cuerpo inerte, intentando reanimarlo, sus manos temblorosas. No, Armando, por favor, no puedes hacerme esto. No. La venganza que tanto había anhelado se había cobrado la vida de su amante, de su pariente, del hombre al que, en su retorcida forma, quizás había llegado a amar. La victoria se había vuelto ceniza en su boca. Los servicios de emergencia llegaron poco después, alertados por algún invitado que había logrado huir y llamar. La mansión se llenó de luces parpadeantes y sirenas que rompían la quietud de la noche. Paramédicos y policías entraron en el comedor, transformando el escenario de la tragedia en una escena del crimen. Marcos fue apartado del cuerpo de Armando, su resistencia inútil. Estaba en estado de shock, sus ojos fijos en el cadáver de Armando, su mente incapaz de procesar el giro de los acontecimientos. Ana, en medio del caos, se mantuvo serena. Había planeado la exposición, la humillación, pero la muerte de su padre había sido un desenlace inesperado, una consecuencia brutal de sus acciones. Los oficiales intentaron interrogarla, pero ella solo respondió con monosílabos, su mirada fija en la medalla de plata de Santa Lucía que sostenía en su mano,
que ahora parecía emanar una energía oscura y ominosa. Las promesas de Marcos de protegerla, de amarla, se habían disuelto en el aire como humo. La vida, para todos los involucrados, nunca volvería a ser la misma. La venganza de Ana había sido devastadora, arrastrando a todos los que la habían herido a un abismo de consecuencias irreversibles. La boda nunca se celebraría. Y el honor de los Vargas, junto con el de los Mejía, estaba irreversiblemente manchado. El aire en la mansión Vargas, que minutos antes había sido un epicentro de caos y histeria, ahora estaba impregnado de un silencio pesado, un mutismo mórbido que se cernía sobre el cuerpo inerte de Armando. Las sirenas cesaron, y el bullicio de los invitados se desvaneció, dejando solo el murmullo profesional de los paramédicos y los oficiales de policía. La cena preboda, concebida como una celebración de amor, se había transformado en la escena de una muerte trágica, una ópera macabra donde la verdad había sido el veneno. Marcos, apartado del cuerpo de Armando, yacía en el suelo, su mente fragmentada por el shock y una desesperación incomprensible. Sus ojos, fijos en el cadáver, reflejaban el horror de una venganza que, en su culminación, lo había despojado de lo que quizás, en su retorcida psique, había llegado a valorar. Ana observaba la escena con una calma perturbadora, una estatua de venganza en medio de la desolación. Las luces intermitentes de las ambulancias parpadeaban a través de los ventanales, pintando sombras danzantes en las paredes del comedor, como si el espacio mismo lamentara la tragedia. Los paramédicos cubrieron a Armando con una sábana blanca, un acto final que sellaba su destino y su humillación. La imagen del magnate poderoso, reducido a un bulto inerte, era la culminación de un ciclo de mentiras y secretos que había comenzado mucho antes de que Ana naciera. Una tarde de verano, sentada en el regazo de su abuela, escuchando los cuentos de la familia, donde su abuela hablaba en voz baja de una mancha que los Vargas arrastraban, una deuda que la tierra siempre cobraba, atravesó la mente de Ana, una memoria de su infancia. Ana había pensado que se refería a las tierras perdidas en alguna antigua disputa. Ahora, la mancha era la homosexualidad oculta de su padre y las perversiones que había tolerado para proteger su fachada. La visión se desvaneció, dejando a Ana con una certeza desoladora. Su abuelo, en su avaricia, había condenado a generaciones de su propia sangre a una vida de farsa y sufrimiento. Los oficiales se acercaron a Ana, sus rostros serios, sus voces profesionales. Señorita Vargas, necesitamos que nos acompañe a la estación para tomar su declaración. Es un procedimiento estándar. Ana asintió con la cabeza, su mirada inexpresiva. Apenas escuchaba sus palabras, su mente ya estaba en otro lugar, procesando el siguiente paso, la siguiente fase de su retribución. La medalla de plata de Santa Lucía que le había dado la tía Elvira se sentía pesada en su mano, un ancla en la tormenta de su alma. Era la prueba silenciosa de las verdades que había desvelado, y que, de alguna manera, la protegía. Mientras era conducida hacia la salida, Ana pudo ver a Marcos siendo escoltado por 2 agentes. Sus ojos, antes llenos de astucia y manipulación, ahora estaban vacíos, perdidos en el horror de lo que había sucedido. Su plan de venganza contra los Vargas, que debía haber culminado en el triunfo, se había desvirtuado de la forma más cruel imaginable. Había despojado a Armando de su vida y de su honor, pero a un costo que jamás había previsto, la pérdida del hombre con el que, en su oscura relación, había forjado un vínculo. Marcos, el ejecutor de la venganza de los Mejía, estaba ahora tan quebrado como aquellos a quienes había intentado destruir. El destino, en su implacable ironía, había convertido al verdugo en una víctima más de su propia intriga. Un gemido ahogado escapó de los labios de Marcos, mientras una única lágrima solitaria se deslizaba por su mejilla sucia, un lamento ahogado que reflejaba el infierno en el que se había sumergido. Era el sonido de un hombre que lo había perdido todo, incluso el sentido de su propia victoria. En la estación de policía, las horas pasaron lentamente. Ana narró su versión de los hechos con una frialdad y una coherencia que asombraron a los detectives. No omitió detalles sobre la infidelidad, el chantaje, la homosexualidad de su padre, ni la conexión de Marcos con la familia Mejía y la venganza ancestral. Presentó el diario de su abuela y las fotografías antiguas de Rosalinda como pruebas irrefutables, revelando la rápida progresión de cáncer que había consumido a su tía, el sufrimiento que la había llevado a la tumba. Los detectives, acostumbrados a casos de pasiones desbordadas, se encontraron ante una trama tan intrincada y perversa que desafiaba sus experiencias. La muerte de Armando Vargas,
aunque ocurrida en medio de una discusión acalorada, parecía ser un desenlace médico, una consecuencia directa del shock emocional y el estrés extremo al que había sido sometido. Mientras tanto, la noticia de la muerte de Armando Vargas y el escándalo en la cena preboda se propagó como un reguero de pólvora por toda la ciudad. Los titulares de los periódicos al día siguiente eran sensacionalistas y crudos, destrozando la imagen de la intachable familia Vargas. El magnate Vargas muere en plena cena de su hija. Escándalo de infidelidad y secretos familiares expuestos por la novia, gritaban las portadas. La alta sociedad estaba en shock, devorando cada detalle sórdido, cada rumor, cada especulación. La reputación de los Vargas se desmoronó en un instante, su imperio financiero tambaleándose ante el peso del descrédito público. La madre de Ana, informada de la tragedia mientras se encontraba de viaje, regresó de inmediato a la mansión, un fantasma de mujer. Su rostro, antes elegante y sereno, estaba surcado por el dolor y la humillación. Nunca había sospechado la profundidad del secreto de su marido, la homosexualidad oculta, o si lo hizo, lo había enterrado bajo capas de negación. Al ver a Ana, un grito desgarrador, lleno de desolación y furia, brotó de su garganta, no solo por la pérdida de su esposo, sino por la destrucción de su familia y la humillación pública. «¿Qué has hecho, Ana?», exclamó, con la voz ahogada por las lágrimas. «Has destrozado todo. A tu padre. A nuestra familia. Nos has arruinado». Ana la miró con una frialdad desapasionada. «Yo no destrocé nada, madre. Ellos lo hicieron. Yo solo desenterré la verdad. Una verdad que tú, quizás, elegiste ignorar por conveniencia. Ahora, al menos, la farsa ha terminado». La indiferencia en la voz de Ana fue un golpe más duro que cualquier grito. La madre de Ana se desplomó en el sillón, su cuerpo temblando con una impotencia abrumadora. Marcos, por su parte, fue detenido. La investigación reveló las pruebas que Ana había proporcionado, sumadas a los testimonios de los invitados, y las declaraciones de la tía Elvira, que corroboraron la historia de la venganza ancestral y el chantaje. Aunque la muerte de Armando no fue clasificada como asesinato directo, Marcos fue acusado de extorsión, fraude y conspiración, con el peso de la humillación pública y la ruina de la familia Vargas como agravantes. Su destino, una celda fría y solitaria, era el final de una búsqueda de venganza que lo había consumido por completo. El precio de su victoria había sido su propia libertad y la devastación de su alma. La justicia, aunque retorcida, había alcanzado a todos. Ana, aunque libre de cargos, no encontró paz. La mansión, ahora vacía y fría, era un recordatorio constante de la tragedia. La victoria sobre sus traidores se sentía hueca, un triunfo cargado de un vacío inmenso. Había desmantelado la mentira, pero había perdido a su padre y a su prometido en el proceso, y su propia inocencia. El sol se ponía por el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo sangriento, un presagio de las noches solitarias que le esperaban. La sombra en el altar se había disipado, pero en su lugar, se había extendido una oscuridad que quizás nunca la abandonaría. La mansión Vargas, que alguna vez fue un símbolo de poder y opulencia, se había convertido en un sepulcro de silencio y desolación tras la muerte de Armando y el arresto de Marcos. Los ecos de la cena preboda, donde la verdad había estallado como una granada, seguían resonando en sus vastos salones vacíos. La reputación de la familia, antes intachable, estaba ahora pulverizada, reducida a cenizas por los titulares amarillistas y los susurros de la alta sociedad. Ana, la artífice de esta destrucción, deambulaba por sus pasillos, una figura solitaria en medio de la ruina. Su victoria se sentía hueca, un triunfo cargado de un vacío inmenso. Había desmantelado la mentira, sí, pero el precio había sido su propia paz. Los días que siguieron a la tragedia fueron un tormento gélido. La madre de Ana, devastada por la humillación y el dolor de la pérdida, se sumió en una depresión profunda, aislándose en su habitación, sus ojos vacíos, su espíritu quebrado. No culpaba solo a Ana, sino al destino, a la cruel ironía de una vida vivida en la ignorancia. Los amigos de la familia, los socios de negocios de Armando, se desvanecieron como fantasmas, incapaces de enfrentar la magnitud del escándalo. El imperio Vargas, sin su pilar y con su nombre mancillado, comenzó a tambalearse, sus acciones cayendo en picada, sus negocios desmoronándose como un castillo de naipes. Una tarde soleada en el jardín, sentada junto a su padre Armando, mientras él le enseñaba a podar las rosas más delicadas del rosal centenario,
asaltó la mente de Ana mientras observaba el jardín, antes exuberante, ahora descuidado y marchito. Estas flores, hija, necesitan ser podadas sin piedad para que crezcan fuertes y hermosas. A veces, hay que cortar lo que duele para salvar el resto. La voz de Armando, que una vez fue un faro de sabiduría, ahora resonaba con una ironía brutal. Ana había podado, sí, había cortado sin piedad, pero la herida no había sanado. En cambio, se había infectado, carcomiendo todo a su paso. La visión se desvaneció, dejando a Ana con una sensación de náuseas, una tristeza profunda por la destrucción que había causado, incluso a sí misma. El juicio de Marcos fue un circo mediático, un festín para la prensa ávida de detalles sórdidos. Ana fue llamada a declarar, su testimonio frío y preciso, corroborado por el cuaderno de cuero oscuro con el escudo de los Vargas grabado en la portada de su abuela, y las pruebas de extorsión. Marcos, demacrado y roto, apenas se defendió. Su mirada, antes llena de una determinación vengativa, ahora estaba vacía, perdida. Fue condenado a una larga pena de prisión, su vida una ruina total, su venganza consumada, pero a un costo incalculable. La noticia de su encarcelamiento no trajo a Ana la paz que esperaba, solo un vacío más profundo. Había ganado, pero se sentía más perdida que nunca. La salud de Ana comenzó a deteriorarse lentamente. El estrés, la falta de sueño, el peso de lo ocurrido, todo la consumía. Desarrolló una profunda aversión a la comida, su cuerpo se debilitaba, sus huesos se marcaban bajo su piel pálida. Los médicos, alarmados por su rápido declive, le diagnosticaron una anemia aplásica severa, que no respondía a los tratamientos convencionales. Su sistema inmunológico se había colapsado, su cuerpo reaccionando a la toxicidad emocional que la carcomía. Era como si la oscuridad que había desatado se hubiera vuelto contra ella, devorándola desde dentro. Una tarde, mientras Ana yacía en su cama, su cuerpo febril y débil, su mente comenzó a jugar con ella. Las alucinaciones se hicieron frecuentes. Veía a Armando, su padre, de pie al pie de su cama, su rostro desfigurado por el reproche. «Lo hiciste, Ana», susurraba su padre con una voz fantasmal. «Destruiste todo. Y ahora, te estás destruyendo a ti misma». El reproche de su padre era un tormento constante, una carga que la aplastaba. Luego, la imagen de Marcos aparecía, su rostro cubierto de lágrimas, susurrando: «Nuestra venganza nos ha consumido a todos, Ana. No hay ganadores aquí, solo almas rotas». Ana intentaba gritar, hacer que desaparecieran, pero su voz era apenas un murmullo. La mansión, antes llena de vida, se había convertido en un gigantesco mausoleo. Los espejos cubiertos, las cortinas corridas, todo parecía reflejar el luto de una vida que se había apagado. El personal, cada vez más escaso y asustado, evitaba su presencia. Los pocos que quedaban la miraban con una mezcla de lástima y temor, como si fuera un espectro. Su madre, en sus momentos de lucidez, solo la miraba con ojos vacíos, incapaces de reconocer a la hija que había sido. Ana, en su soledad, se aferraba a un último objeto, el álbum de fotos amarillentas con las imágenes de Rosalinda, la hermana secreta de su padre, que había encontrado en el estudio. Era el símbolo de una verdad que había desatado una cadena de tragedias, y ahora, de alguna manera, se sentía conectada a la angustia de esa mujer que también había sido víctima de los secretos familiares. Con el tiempo, las alucinaciones se volvieron más vívidas, más terroríficas. Ya no eran solo Armando y Marcos. Ahora, veía a la abuela de Marcos, la matriarca Mejía, con sus ojos penetrantes, murmurando la maldición que había condenado a todos. Y veía a Rosalinda, su tía, con el rostro consumido por la anemia y la tristeza de su separación de su hijo, extendiéndole una mano, como si la llamara a la oscuridad. Ana intentaba luchar, pero su cuerpo estaba demasiado débil, su mente demasiado fragmentada. Una noche, la luna llena brillaba por la ventana de su habitación, bañando la estancia con una luz fría y espectral. Ana se despertó, su cuerpo empapado en sudor frío, sus pulmones ardiendo. Sintió una presencia en la habitación. No era una alucinación, era la tía Elvira. La anciana se sentó junto a su cama, su rostro grave, sus ojos llenos de una tristeza profunda. «Lo has logrado, mi querida», susurró Elvira. «La verdad ha salido a la luz. La deuda se ha cobrado, pero a un precio muy alto. El odio, Ana, es un veneno que consume al que lo porta.
Y la venganza, un fuego que no solo quema a los culpables, sino también al que lo enciende. Ana intentó hablar, pero su garganta estaba seca, sus labios agrietados. Las palabras de Elvira resonaron en su mente. Había buscado justicia, pero solo había encontrado más dolor, más soledad, más destrucción. La venganza había sido su motor, pero ahora no había nada más. Solo un vacío inmenso. Una única lágrima de angustia se deslizó por su mejilla pálida, un sollozo ahogado, apenas audible, que brotaba del centro de su alma rota. Su cuerpo temblaba con escalofríos, el frío del mármol de la mansión se filtraba en sus huesos. La tía Elvira, sin decir más, solo la tomó de la mano, un gesto de compasión en un mar de desolación. Ana cerró los ojos, sintiendo que el final se acercaba, un final que no era el triunfo que había imaginado, sino la consumación de una tragedia que la había devorado por completo. La sombra en el altar, ahora, se cernía sobre ella. El silencio en la mansión Vargas, tras la muerte de Ana, era un sudario que cubría cada rincón, cada memoria. Los gritos de la tía Elvira se habían extinguido, reemplazados por el vacío de una pérdida incomprensible. La casa, antes un bastión de poder y prestigio, era ahora un monumento a la desolación, un recordatorio sombrío de cómo la venganza, una vez desatada, puede consumir no solo a los culpables, sino también al alma que la ejerce. La sombra en el altar no se había disipado, se había expandido, envolviendo a todos los que habían tocado su oscuro tejido. La noticia de la muerte de Ana se sumó al ya insoportable escándalo de la familia Vargas. Los periódicos, que apenas habían terminado de devorar la historia de Armando y Marcos, ahora publicaban obituarios velados y artículos que especulaban sobre las causas de su deceso. La versión oficial, una grave anemia plásica que había consumido su cuerpo, no logró acallar los susurros de aquellos que conocían la verdad. Ana había muerto de un corazón roto, de un alma envenenada por el odio y la carga de una venganza que la había consumido desde adentro. La tía Elvira, con una solemnidad inquebrantable, fue la única que organizó un funeral discreto para Ana, lejos de la pompa y el boato que habían rodeado las vidas de los Vargas. Pocos asistieron, solo unos cuantos sirvientes fieles y la propia Elvira, quien se despidió de su sobrina nieta con una profunda tristeza, sabiendo que Ana había encontrado, quizás, la única paz que le era posible. La madre de Ana, ya completamente sumida en su depresión, fue internada en una institución psiquiátrica. Su mente, incapaz de procesar la magnitud de las tragedias que se habían cernido sobre su vida en tan poco tiempo, se había fracturado. Su mirada perdida, sus murmullos incoherentes, eran el testimonio mudo de una mujer que había vivido en una burbuja de ignorancia y que, al explotar esta, la había arrastrado a la locura. Ella fue la última víctima directa de la homosexualidad oculta de Armando, una hipocresía que había destruido a su propia esposa. Mientras tanto, en la prisión, Marcos se consumía lentamente. La noticia de la muerte de Ana lo golpeó con una fuerza devastadora. Si bien su venganza contra Armando había sido exitosa, la pérdida de Ana, a quien, en su retorcida psique, había llegado a amar de una forma oscura, lo sumió en una desesperación aún más profunda. Las paredes frías de su celda eran un recordatorio constante de su propia derrota. Los años que le esperaban tras las rejas se cernían sobre él como una sentencia eterna, una penitencia por el odio que había cultivado. La imagen de Ana, sonriéndole en el jardín de la mansión bajo el sol de la tarde en sus primeros días de noviazgo, lo atormentaba en sus sueños, un recordatorio de la inocencia que él mismo había corrompido. El pequeño reloj de bolsillo de oro que su abuelo le había regalado, y que él había usado para manipular, se había detenido para él, marcando el fin de su propia libertad y la culminación de su agonía. La tía Elvira, la única testigo consciente de todo el ciclo de destrucción, se convirtió en la guardiana silenciosa de la verdad. Vivió sus últimos años en la mansión Vargas, que ahora se sentía como un sepulcro. Se dedicó a documentar la historia de los Vargas y los Mejía en un nuevo diario, complementando el de la abuela de Ana, con la esperanza de que, algún día, alguien aprendiera de los horrores que el odio y la mentira podían engendrar. Ella cuidó de la madre de Ana desde la distancia, asegurándose de que recibiera la mejor atención, un acto de compasión en un mundo donde parecía haberse agotado. La herencia de los Vargas, manchada por el escándalo, se desmoronó por completo. La gran mansión de piedra con sus imponentes gárgolas, que había sido el símbolo de su poder y su orgullo, fue finalmente vendida a un precio irrisorio, sus vastos terrenos convertidos en un complejo residencial, borrando el último rastro de una dinastía marcada por la tragedia.
La fortuna se disipó, consumida por deudas, demandas legales y la incapacidad de la familia de recuperarse del golpe. La riqueza que había sido construida sobre la ruina ajena, ahora se desvanecía en la nada, completando un círculo karmático de justicia poética. Años después, en las afueras de Medellín, una vieja mujer, con el rostro surcado por el tiempo y la tristeza, solía visitar en silencio la tumba de Ana. Era la tía Elvira. Se sentaba allí durante horas, bajo el sol implacable, con una mirada que parecía ver más allá del velo de la vida. A veces, la gente la veía una solitaria lágrima de cristal rodando por su mejilla arrugada, un lamento mudo por las vidas perdidas, por el rencor que había carcomido a tantos. Su dolor no era solo por Ana, sino por todas las víctimas de la sombra en el altar, Armando, Marcos, la madre de Ana, Rosalinda, y la matriarca Mejía. Todos, de una u otra forma, habían sido consumidos por un ciclo de odio y mentira. La historia de Ana y la familia Vargas se convirtió en una leyenda urbana, un cuento oscuro susurrado en los salones de la alta sociedad, una advertencia sombría sobre las consecuencias de la hipocresía y la venganza. Nadie, después de aquello, se atrevió a volver a construir castillos de mentiras sobre los cimientos de la deshonestidad. La enseñanza moral era clara y brutal: la verdad, aunque liberadora, puede ser un arma de doble filo, y la venganza, un fuego que, al final, consume al que lo enciende. El perdón, la compasión y la honestidad, por dolorosos que sean, son los únicos caminos hacia la verdadera redención. La sombra en el altar se había disipado, sí, pero su legado de destrucción se grabó en la memoria colectiva, un recordatorio eterno de los peligros de las vidas vividas en la oscuridad. Los años pasaron, tejiendo un velo de olvido parcial sobre la opulenta mansión Vargas, ahora despojada de su antiguo esplendor y convertida en un eco distante de las tragedias que la habitaron. La venta de la propiedad, desmantelada para dar paso a modernos complejos residenciales, marcó el fin definitivo de una era, borrando el último vestigio físico de la familia Vargas y los secretos que guardaban sus muros. El sol de Medellín seguía bañando la ciudad, indiferente a la oscuridad que una vez se cernió sobre aquellos que buscaron el poder a cualquier costo. La madre de Ana, sumida en una demencia inducida por el trauma, pasó sus últimos años en un sanatorio, ajena al mundo exterior. Sus divagaciones, llenas de nombres confusos y lamentos incoherentes, eran el único recordatorio de la vida que perdió, una vida construida sobre una base de engaños. La tía Elvira, la guardiana de las verdades, vivió una existencia solitaria en su antigua casa, dedicando sus días a terminar el diario que había comenzado, un compendio minucioso de la caída de los Vargas y la amarga victoria de los Mejía. Sus visitas a la tumba de Ana eran cada vez más esporádicas, pero en cada una lágrima solitaria se deslizaba por su mejilla, un lamento mudo por el ciclo de odio que había consumido a tantos. Murió en paz, con la convicción de que, algún día, su testimonio serviría como una advertencia. En las frías paredes de la prisión, Marcos envejeció, su astucia y su carisma, consumidos por los años de encierro. La venganza que lo impulsó se había vuelto una carga, un tormento constante en su mente. Las imágenes de Ana y los recuerdos de Armando lo visitaban en sus sueños, un infierno personal del que no podía escapar. Se negó a tener visitas, prefiriendo el aislamiento que, según él, era la única penitencia adecuada para sus actos. Murió años después, un hombre olvidado, su existencia reducida a un número de expediente. La fortuna de los Vargas se disipó por completo, engullida por las deudas, los litigios y el descrédito público. El nombre, que una vez fue sinónimo de poder y éxito, se convirtió en un susurro de advertencia en los círculos sociales, un ejemplo de cómo la ambición sin ética y los secretos pueden corroer el legado más fuerte. La historia de Ana, de su búsqueda de venganza y su trágico final, pasó a formar parte del folclore urbano de Medellín. Un cuento susurrado en voz baja sobre la sombra en el altar, una parábola sombría sobre el peligro de la verdad sin compasión y la justicia sin perdón. Se hablaba de cómo la obsesión puede devorar el alma, y de cómo el dolor, cuando no se sana, se transforma en veneno. La enseñanza moral, brutal en su simplicidad, se grabó en la memoria colectiva. La venganza es un fuego que, al final, consume al que lo enciende. La honestidad, la compasión y la capacidad de perdonar, tanto a los demás como a uno mismo, son los únicos cimientos verdaderos para construir una vida que no se desmorone bajo el peso de las sombras. La sombra en el altar ya no era una presencia, sino una lección, grabada en la memoria de una ciudad que, aunque vibrante y resiliente, nunca olvidaría el precio de las vidas vividas en la oscuridad.